Mientras el gobierno federal anuncia una política para procesar a miles de menores de edad que cruzaron el desierto, muchas personas hacen preparativos para recibir a niños que todavía no conocen. Xiomara González Gobea nos muestra cómo hogares y organizaciones se están convirtiendo en refugios sin fronteras. ¡Hola! ¡Wow! Xiomara, bienvenida. ¿Dónde estamos? Estamos en un bello lugar en el sur de la Florida. Rachel Díaz está encargada de coordinar la preparación de este lugar. Nos aprieta el corazón pensar cómo una niña, cómo un niño cruza ese camino tan horrible. Ella dice que en la noche las imágenes que ha visto en la televisión le han quitado el sueño. Agrega que no deja de pensar en los peligros a los que se exponen. Nadie se arriesga así porque sí. Nadie hace ese riesgo porque quiere ir a Disney. Eso es para libertad, eso es para poder tener esa paz, para no sufrir más pensando que lo pueden matar, que están pasando hambre, que si hay otro huracán se vuelven a quedar sin casa. Son experiencias horribles. Por eso, en este campamento de 40 acres con cabañas, desean recibir a menores que están esperando ser reunificados con sus familiares en los Estados Unidos. Usamos para retiros. Somos una iglesia evangélica, nos llamamos la Iglesia Rescate. Ellos quieren que muy pronto este lugar esté lleno de niños. Aquí tenemos una habitación. Tenemos 2 cabañas preciosas que tienen cuartos, cada una tiene literas, bunk beds, en cada cuarto, sus baños, tienen una área donde tipo sala, tipo cuarto para reunirse los niños. Estamos hablando de cuántos niños, Rachel. Pues tenemos espacio o cama para de 50 a 80. Al otro extremo del país, en el estado de Washington. Vienen con experiencias traumáticas muy severas, violencia, vienen huyendo de la violencia, de la negligencia y a veces se encuentran en el camino, ¿verdad? También lo mismo, violencia y negligencia. Edmundo Serena y su esposa Paula han servido como padres de crianza terapéuticos especializados en acoger a menores con retos de salud física o mental. Algunos de ellos han sido hasta secuestrados y después han escapado. Por el hogar de estos mexicanos han pasado 17 adolescentes en un lapso de 7 años, jóvenes buscando lo que perdieron o lo que quizás nunca tuvieron. Conocemos su cultura, conocemos, nosotros también somos de origen humilde. Ellos dicen que permanecen en el hogar hasta que son reunificados con un familiar o hasta que cumplan la mayoría de edad. Al menos esa es la intención. En marzo pasado sucedió algo con uno de los 4 menores que cuidaban. Uno de ellos escapó, todavía no lo encuentran. Hasta el día de hoy. Y el otro terminó en el hospital. El otro terminó en el hospital, sí. Yeah. Adicionalmente, Friends of Youth, la organización que les proporcionaba la vivienda, les pidió que la desalojaran. Los niños fueron reubicados. Argumentaron que ellos estaban recibiendo financiamiento del gobierno para hacer de esta casa en la que vivíamos un hogar temporal para niños que llegaron sin compañía. Representantes de la agencia declinaron hablar en cámara y nos hicieron llegar un comunicado en el que expresan que la decisión fue tomada para ofrecer apoyo terapéutico a otros menores no acompañados y agrega que los menores están estables en un nuevo hogar. La flaqueza del gobierno, a mi criterio, ha sido constantemente invertir los billones de dólares que le damos desde los impuestos cada año en una mayor militarización de la frontera en vez de entender la situación como humanitaria. Angelina Godoy es la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington. La respuesta para los niños son jaulas, cuando deberíamos de entender que esa es una situación humanitaria de urgencia y buscar la reunificación familiar. Rachel Díaz dice que entiende perfectamente la crisis. Ella, además de buscar ayuda en su iglesia, es abogada de inmigración. No somos ajenos a esta experiencia
Cada uno la ha pasado diferente, algunos mejores, algunos peores, pero todos somos inmigrantes, simplemente que hemos llegado diferentes. Por esto dedica todos sus esfuerzos a obtener las autorizaciones del gobierno para poder recibir algunos de los niños que ahora están al cuidado del gobierno federal. El estado de la Florida es el que decide cuántos niños, porque ellos tienen sus requisitos, cuántos pies cuadrados y todas esas cosas técnicas. Ella dice que no basta con tener un buen corazón o disposición para ayudar. Además, deben cumplir con una serie de requisitos legales. La protección de estos menores, por supuesto, es fundamental tanto para el gobierno federal como para el estatal. Es por eso que estas cabañas y toda esta propiedad en general cuenta con un alto sistema de seguridad, cámaras, extintores de incendio. Se determina cuántos niños se reciben basado en pies cuadrados, la seguridad que hay por una piscina, que si hay perros y gatos que tienen que estar vacunados. ¿Qué tan avanzados están en esta solicitud? Porque necesitamos que nos den una licencia, que es lo que requiere el gobierno federal. ¿Tú estás consciente de que son muchos los niños de los que probablemente te vas a encariñar, si no de todos? ¿Qué va a pasar ese día que se tengan que ir? Pues estamos sembrando. Cuando ese niño se vaya, esa marca sin duda va a quedar en su corazón, sin duda. Y ese amor que se da, eso no se olvida. De pronto se olviden el nombre. Por ese amor y eso que recibieron aquí, sí se van a acordar. Así que los vamos a poder despedir confiados que sus vidas han sido transformadas por ese amor y eso que le dimos aquí. Un sentimiento que comparten Edmundo Serena y su esposa Paula. Los trataba como si fueran mis propios hijos. Los amas, los amas. ¿Se extrañan esos hijos? Claro que sí, los extraño muchísimo. Pero yo me hago fuerte, ¿me entiendes? Como te digo, duermo mucho para no estar pensando. ¿Tú estarías dispuesto a recibir a más niños no acompañados en tu hogar a pesar de tu experiencia? Yo sí, definitivamente sí. Nosotros hemos hecho una diferencia en la vida de ellos. Queremos hacerlo por ellos. Muchas familias e instituciones se están preparando para recibirlos. Ellos dicen que este no es un tiempo para emitir juicios, sino que esta crisis humanitaria demanda que muchos abran las puertas de sus hogares y de sus corazones. Muy cierto, no es tiempo para juzgar. Bueno, según cifras del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el costo de tener estos menores no acompañados es de $775 diario por persona. El costo semanal total asciende a $62 millones y el tiempo promedio que cada menor permanece en estos refugios temporales es de 57 días.